Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Plataforma. Gracias por estar con nosotros, siempre pendientes de este espacio del canal TVX en la noche de este jueves. Hoy es 30 de abril del año 2020. Casi cantamos con Sabina. ¿Quién nos ha robado el mes de abril? Esta pandemia que nos tiene confinados, que nos tiene encerrados, que nos tiene guardando esta cuarentena domiciliar, que de muchas formas se ha robado la tranquilidad de todos nosotros, algunos más, algunos menos, pero estamos sufriendo por esta pandemia que a nivel global está generando mucho impacto y cuyas consecuencias pues ya estamos comenzando a dimensionar. Con el paso de los días nos vamos encontrando con más y más dramas de muchas personas que le están pasando muy mal. Veía las fotografías, por ejemplo, de las personas que en Guatemala salen con una bandera blanca, y esta bandera blanca significa un pedido de ayuda. Es como que sale a la calle, saca la bandera y es una forma de decirle a los que van en sus vehículos: necesitamos ayuda porque no tenemos quien responda por nosotros. Así está pasando en muchos países, en nuestro país también, sobre todo aquellas personas que dependen del trabajo informal, los trabajadores por cuenta propia, que están pasándola muy mal. Nos golpea esta pandemia y nos ha de seguir golpeando, según logramos ver, por un buen rato más. Y como se suele decir en estos días, la vida no es la misma ni volverá a ser la misma. Hay que sacar muchas lecciones de esto. Vamos a hacer el programa justamente pensando en algunas de estas lecciones, de estos aprendizajes que tenemos. Viene el mes de mayo, que es un mes muy bonito, es un mes con mucho significado. Mañana es el día de la clase trabajadora, que es distinto de decir que es el día del trabajo, ¿no? Porque si decimos que es el día de la clase trabajadora, lo que hacemos es reivindicar los derechos de la clase trabajadora y recordar a los mártires de Chicago que justamente dieron pie a que año con año nosotros cada 1 del mes de mayo estemos pensando en las reivindicaciones de la clase trabajadora. Lo común es que siempre los trabajadores salgan a la calle a manifestarse, a reivindicar sus derechos, a pedir y exigir salarios dignos, condiciones dignas de trabajo, seguridad social. Entonces es un día para reivindicar los derechos. Justamente pensamos en esto hoy, que muchas empresas le están pasando muy mal y se comprende, por ejemplo, la situación de las medianas, de las pequeñas, de las microempresas, que están teniendo situaciones muy difíciles hoy día, y también en empresas grandes que aún con la capacidad económica que tienen, están despidiendo a muchas personas. En algunos casos se están utilizando la figura de la suspensión del contrato. Aquí se necesita mucha asesoría de los abogados laboralistas que puedan exponerle a la gente los casos o darle luces legales para saber cómo proceder en estos casos en los que las empresas están suspendiendo los contratos. Evidentemente es un tema grave que en un momento como este viene a golpear todavía más a las familias, porque es una persona que se queda sin el empleo y que a la vuelta de esta pandemia, Dios mediante salgamos bien, tendrá que estar ya en el sector, digamos, del desempleo, y como las cifras están indicando, según las proyecciones de los economistas, pues van a perderse muchísimos empleos. Está pasando en economías poderosas como la de Estados Unidos, por ejemplo. Economistas, según reporta hoy El País de España, advierten que al cierre de abril la economía de Estados Unidos podrá perder el 20% del empleo. Eso significa un gran impacto también en las remesas que llegan a este país, de tal manera que la condición de muchas familias se va a ver más complicada todavía. Así es que mañana se reivindica todo esto, ¿no? La lucha de los trabajadores. El mes de mayo también tiene otras particularidades. Es el mes de la Virgen para los marianos, pero para los católicos en su totalidad significa el mes de la Virgen, el mes de la Cruz también, que está relacionado con las cosechas, que también es digamos, una tradición que viene desde la época de la colonia, incluso con la gente que celebra la llegada de la lluvia,
y la llegada también de las cosechas, ¿no? Es el mes también para sembrar muchos cultivos. Así que es mayo un mes de muchas cosas bonitas y que ojalá en medio de toda esta preocupación nos traiga buenas cosas. Depende de nosotros también qué tanto la pandemia la logramos manejar, si cumplimos con las medidas, en la medida de nuestras posibilidades, pero más allá de todo eso hay que pensar en cómo se está gestionando la crisis desde las autoridades, que en todo caso son las que deben responder en momentos como este. ¿Cuántas quejas han existido de parte de familiares de personas fallecidas ya por COVID-19 por un maltrato o por errores en la gestión de estos casos en concreto? Hay algunos casos en los que se ha documentado negligencia de parte de las autoridades de salud. Y está bien al principio decir nadie estaba preparado para esto, es cierto, los sistemas de salud no estaban preparados, no hay una cura, eso es cierto, pero hay casos en los que lo que se ha documentado es la ausencia de un procedimiento que en casos de cualquier enfermedad son normales, la atención a los pacientes, el cuidado para los pacientes, eso ha quedado a deber, en eso han quedado a deber las autoridades y bueno, las familias tendrán habilitado su derecho para reclamar todo lo que sea necesario, ¿no? Aunque no se les devuelva a su familiar, pero la cosa se pudo manejar mejor y no fue así. Eso está preocupando porque a medida que los casos de COVID avanzan, entonces vamos a tener que ir trabajando mejor los protocolos de atención a las personas que vayan presentando los síntomas, a las personas que se vayan agravando ya con los diagnósticos positivos. Queda como lección también para las autoridades de salud, evidentemente. Si revisamos los números, por ejemplo, a nivel mundial ya se han sobrepasado los 3 millones de casos. Aquí en El Salvador estamos llegando casi a los 400 casos y hay una buena noticia que es el número de recuperados, gente que ya logró vencer al coronavirus y que esa es una buena noticia. Para todos ellos, un fuerte abrazo, qué bueno que se logró salir de esta situación, que supongo que cuando se da un diagnóstico positivo de COVID, pues hay un bajón de ánimo, hay preocupación porque no sabemos cómo nuestro cuerpo va a responder a esto, pero ojalá que cada día se vayan sumando más y más casos de personas recuperadas y que a la vuelta de varias semanas o de varios meses las personas puedan contar su experiencia y decir, bueno, en este caso logramos triunfar, logramos vencer a este virus que nos ha complicado las cosas. Las estrategias que se han implementado en el mundo han sido diferentes, por ejemplo en la zona de Asia, en el Oriente, lo que ayudó a los países a gestionar mejor la crisis ha sido su capacidad de invadir la privacidad de las personas, incluso con el uso de las tecnologías. Eso llevó a Corea del Sur, por ejemplo, a tener éxito en la gestión de la crisis. Taiwán, algunos países que tienen esa capacidad de monitorear a sus ciudadanos a través de los dispositivos móviles incluso, es lo que algunos dicen es un control de la crisis, un tanto invasivo, pero que les dio resultados. En el caso de países europeos, por ejemplo, la gestión de la crisis se hizo desde un punto de vista eminentemente sanitario, es lo que pasó en España, en Italia incluso, donde se mandó a la gente a confinamiento, a cuarentena, y se puso la salud, pensando en que es lo prioritario. Y otros casos, como Estados Unidos, México y Brasil, en el continente americano, que pensaron cuidar la economía lo más que se pudo, y eso tuvo gran impacto en los números de contagios que ahora reportan. Además de que en Brasil tienen un presidente que, minimiza el impacto de la pandemia. En Estados Unidos un presidente que cada vez que sale dice cualquier cosa, invitando a la gente incluso a tomar desinfectante, y mucha gente se contaminó, se enfermó por consumir estas cosas. Hay diferentes formas de manejar la crisis. En el caso de nuestro país, con todas las luces que vemos alrededor del mundo, logramos sacar lecciones importantes y hay que elogiar, por ejemplo, la temprana respuesta del gobierno salvadoreño, que desde un primer momento, incluso sin casos confirmados, tomó medidas drásticas, aunque se cometieron errores, pero las decisiones fueron buenas. En el camino se han venido dando
observaciones y creo que el gobierno hace muy mal en no escuchar a los expertos, por ejemplo, a los médicos, que en este caso deben ser los que tengan la voz cantante porque son los que conocen de las enfermedades y de los protocolos a seguir. El gobierno debería estar trabajando de la mano con la academia, con los médicos y con otros sectores que puedan ayudarle a llevar mejor esta gestión de esta crisis. Eso no debería ser visto como el gobierno como un ataque a su gestión y no debería ver en cada observación o en cada crítica a un enemigo. Es un grave error de parte del gobierno el no dejarse ayudar. Como decía la UCA recientemente en un editorial, el gobierno debe dejarse ayudar porque este es un problema que lo vamos a padecer todos y aunque la respuesta debe venir de parte del Estado, el Estado puede auxiliarse de gente que sabe de estas cosas. Es totalmente irresponsable la posición aquella de decir que cada persona que critica o que hace una observación es aliado del virus, como si la gente quisiera salir, infectarse, llevar el virus a su familia o como si alguien se alegrara porque hayan muertes. Bueno, yo no creo que haya tal nivel de enfermedad en algunas cabezas de alegrarse porque hayan más muertes, porque eso podría tener réditos electorales. Bueno, cabe la posibilidad, sí, pero a estas alturas yo por lo menos no me lo imagino. Aunque los antecedentes de algunos personajes en la política no sean muy buenos, pero a ese nivel no sé qué tanto haya razón en los argumentos del Ejecutivo, por ejemplo. Hay que tener cuidado con eso, porque si algo debe prevalecer en un momento como este, es el llamado a la cordura, a la mesura, a tomar las decisiones con una base técnica, con una base científica y no pensando en cálculos electorales o en términos propagandísticos o que si en medio de la crisis mi imagen sube o baja. Eso, vamos a ver, eso digamos, no es muy ético de parte de las autoridades. Si se está cuidando eso, hay un error en el enfoque, evidentemente. El papel de la oposición. Bueno, en esta crisis ha quedado reflejado que puede existir una oposición responsable, pero que hay personajes dentro de los partidos políticos tradicionales que se oponen por oponerse y que lo que quieren es afectar al gobierno. Ya ha quedado claro que en muchas ocasiones las posturas de algunos diputados, por ejemplo, de algunos personajes de la política nacional, son con claras intenciones de afectar al gobierno de turno, lo cual también es totalmente reprochable. Como decía el doctor Álvaro Artiga en un conversatorio con El Faro, ayer apenas, es una lástima que los partidos políticos tradicionales, dígase Arena y el FMLN, no hayan valorado la formación de cuadros que en momentos como estos, en los que son oposición, deberían ejercer un papel más protagónico y más responsable. El oficialismo y la oposición están presentes en todos los sistemas políticos, ¿no? Gente que gobierna en un momento y que luego va a pasar a ser parte de la oposición, o gente que hoy es oposición y luego forma parte del gobierno, pero estas personas cómo se comportan en cada una de estas experiencias. En el caso de algunos partidos políticos parece que se sienten muy cómodos en su papel de oposición porque se facilita la crítica al gobierno de turno, pero en algunos casos la crítica no va acompañada de propuestas, de enfoques de solución a las cosas y entonces ahí hay un desgaste constante para todos los actores. Así que el papel de la oposición en este caso queda en entredicho porque en algunas ocasiones parece que más que preocuparse por la salud o por el tema de los derechos humanos, lo que están pensando es cómo cada cosa que se dice puede impactar de forma negativa en la imagen del gobierno y así sacar algún cálculo electoral favorable. Es una visión mezquina, irresponsable, inmoral desde todo punto de vista. Eso es evidente. Un editorial del periódico El País recientemente reflejaba el caso de Portugal, en donde desde el primer momento en el que se comenzó la gestión de la crisis, los partidos de la oposición, sin abandonar la crítica, sin abandonar las observaciones, se pusieron a disposición del gobierno para trabajar soluciones en conjunto. El gobierno atendió el llamado y Portugal hoy en Europa es uno de los países que mejor está gestionando la crisis,
porque los intereses políticos partidarios se dejaron a un lado y dijeron, ahorita el enfoque primordial debe ser la atención de la crisis. Y se ha visto reflejado, recientemente veía hoy en CNN una entrevista con Andrés Malamud, un politólogo que está justamente en Lisboa, que destacaba el caso de Portugal en Europa, ¿no? De una gestión de la crisis que por lo menos hasta el día de hoy está dando buenos resultados. Eso deberíamos esperar aquí de los políticos, que se abandonen posturas partidarias y se acojan a una sola bandera, que es la lucha contra el COVID-19. Ojalá que así sea. Pero, mientras tanto, parece que vamos a seguir viendo esas sesiones plenarias cargadas de emotividad, de insultos, de gritos y en algunos casos muy carentes de argumentos, de razones, de valoraciones con base científica, por ejemplo. Estamos muy ausentes de eso, lamentablemente. Y hay otro punto que es muy preocupante, la economía. El anuncio del gobierno es que esta cuarentena va a llegar hasta el 16 de mayo. Algunos diputados, como Francisco Merino, por ejemplo, están proponiendo que se prolongue por 30 días más, pero los empresarios están preocupados por el impacto que está teniendo en sus empresas. Esto significa que algunas empresas necesitan reactivarse económicamente o reactivar las operaciones muy pronto para que la economía no tenga tanto impacto. Se está haciendo en otros países, en donde la cuarentena domiciliar tan radical como se había mantenido hasta hoy tiene que ir cediendo a esas exigencias o esas necesidades económicas que van apareciendo. En algún momento aquí en nuestro país vamos a tener que volver a reactivar la economía, pero esta pandemia debe significar para nosotros ese golpe sobre la mesa que desde hace rato estábamos necesitando, como humanidad y como individuos, como sociedad salvadoreña todavía más. Ese golpe sobre la mesa que nos haga despertar de esa normalidad que extrañamos ahora. ¿A qué normalidad queremos volver? ¿A la normalidad de las carreteras llenas de vehículos, de atascos, a la normalidad de la desigualdad social, a esa normalidad o esa realidad que habíamos normalizado, donde la distribución de la riqueza no es una prioridad para el Estado, en donde se siguen generando brechas económicas entre ricos y pobres, a esa normalidad en donde hay escuelas en precarias situaciones, un sistema de salud precario? A esa normalidad es a la que estamos extrañando. Parece que no, lo que necesitamos es que este golpe sobre la mesa signifique para nosotros un viraje en nuestro comportamiento, insisto, de manera individual, pero a nivel colectivo también necesitamos redefinir muchísimas cosas. El doctor Artiga insistía ayer en el conversatorio, que yo invito a ver, está colgado en el portal del Faro, es un conversatorio muy interesante sobre a qué tipo de objetivos económicos vamos a apuntar una vez estemos pensando en la reactivación económica. Por ejemplo, seguimos pensando en que el futuro de nuestro país va a seguir dependiendo de un empleo precario como el que generan las maquilas y vamos a mantener al agro totalmente abandonado, o esta pandemia nos hace poner los ojos en otras cosas y a partir de este momento comenzamos a pensar que El Salvador debe dejar de depender de las remesas que se van a ver afectadas con esta pandemia y comenzamos a pensar en que el agro debe ser una prioridad para nosotros. Si esas cosas no las redefinimos, entonces no estamos aprendiendo nada de la crisis, vamos a seguir repitiendo los mismos patrones de este modelo neoliberal que se nos implantó desde el año 89, 90 y que en gran parte es el responsable de los problemas que hoy tenemos. Así es que volveremos a la normalidad. Pues ¿de cuál normalidad hablamos? Necesitamos redefinirnos, necesitamos pensar en otras cosas. Es hora de dar un giro total a nuestra perspectiva de vida. Es un momento de ser solidarios. ¿Cómo vamos a salir de toda esta pandemia? Con altos niveles de ansiedad, con altos niveles de estrés, preocupados, con otras enfermedades diferentes al coronavirus, al COVID-19. Vamos a salir siendo más solidarios, más empáticos,
más críticos de la realidad, vamos a entender que el Estado debe ser más fuerte y que el mercado no se regula solo. ¿Cuántas lecciones vamos a sacar de todo esto? Hay tiempo para pensarlo, hay tiempo de sobra ahora que estamos en casa para leer. Basta con abrir la computadora, googlear un buen libro y leérselo en línea, o si tienen libros en su casa, cogerse un buen libro y estar ahí varias horas al día pensando en cómo vamos a salir de todo esto. Ojalá que siendo mejores ciudadanos, siendo mejores personas. Esas que sean las lecciones y que este golpe sobre la mesa, insisto, nos haga tener una nueva perspectiva a nivel individual, pero a nivel colectivo también. Así es que quedan esas reflexiones para que en este tiempo de cuarentena domiciliar sigamos platicando, sigamos encontrándonos en los diferentes espacios que se brindan a través de TVX. Las plataformas digitales están ahí, así es que ustedes pueden hacer sus comentarios y nosotros estamos atentos a ellos. Un fuerte abrazo, cuidémonos mucho y que Dios nos ayude en todo esto.